Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenidos a la clase. Estamos empezando puntualmente a la 1. Nuestra clase de historia. Bienvenida, Danamaki. Ahora tú fuiste la primera, la más puntual. Esperemos que no tarden tus compañeros en llegar. Max, qué bueno que ya estás conectándote. Bienvenido. Bienvenida, Dana. Bienvenido, Max. Esperemos que no tarden sus demás compañeros de sexto y de primero de secundaria. Esperemos que no tarden en conectarse. Hoy vamos a empezar la clase correspondiente a la ficha 26. Es la última ficha del tema que hemos venido desarrollando, que es uno de los temas de historia. El tema número 10, correspondiente al tema 10, los reinos indígenas en víspera de la conquista española. En las clases anteriores vimos la ficha 24, los señoríos indígenas, y la ficha 25, las instituciones de poder en Mesoamérica. Eso fue la clase anterior. Hoy vamos a ver la ficha 26, cuyo título es Indígenas y Españoles, un contraste cultural. Estas están en las páginas 104 y 105. Muy bien, qué bueno que ya están conectando Sara, Samantha, Dana, Max. Esperemos, bienvenida Sara, qué bueno que ya estás por acá en la clase. Bienvenidos a la clase de historia. Es la última, el último tema, la ficha 26 es el último del tema número 10, para que la próxima semana comencemos con el tema 11. ¿Qué les han venido pareciendo las clases de historia? ¿Han venido resolviendo sin ningún problema las actividades de aprendizaje? ¿Les ha parecido interesante? Quiero que me escriban en el chat si sí o no. Bienvenida, Darinka, qué bueno que ya estás por aquí. Bienvenida. A ver, Dana, dices que no ves nada. ¿Ya estás viendo, Dana? Sí, perfecto, muy bien. Qué bueno que sí les ha parecido interesante estos temas. Muy bien, Sara, qué bueno que sí les ha gustado, les ha parecido interesante. Y bueno, todos estos temas de historia nos están ayudando muchísimo para comprender nuestros orígenes, nuestras raíces como mexicanos, tanto raíces culturales como económicas, sociales y también principalmente espirituales. Estas raíces espirituales tal vez no se expliquen en los libros ni en las clases en algunas otras instituciones. Te van a explicar las raíces espirituales, únicamente se van a limitar los libros, únicamente se limitan a decirte tal y como están los registros históricos por algunos historiadores, por algunos relatores, pero no te llevan a una reflexión o a un análisis, simplemente como una narración o descripción de los hechos. El propósito de las clases de historia que yo trato de compartirles es llevarlos a una reflexión, precisamente como dice el aprendizaje esperado, reflexionar sobre las diferencias culturales en la época de la conquista. Ese es el aprendizaje esperado. Muy bien, pues bienvenida Alexa, bienvenida Sara, bienvenida Dana, Darinka, Max. Esperemos que no tarden en conectarse Liz, Mía y todos los demás chicos que faltan de secundaria y de sexto. Bueno, pues vamos a comenzar porque hoy va a estar muy interesante este tema, va a ser un poquito amplio, pero espero que también ustedes vayan participando en algunas cuestiones que les voy a ir planteando, me van escribiendo en el chat, no quiero que tengan toda la atención, por favor, a la clase, para que no se me distraigan y para que vayan participando, porque vamos a ir mencionando algunos aspectos que el día de hoy podemos comprobar respecto a todo este contraste cultural que hay que hubo entre los indígenas y los españoles. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a esta clase. Vamos a comenzar en este momento. Pónganse cómodos y vamos a iniciar entonces nuestra clase. Bien, como mencionaba al inicio. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar porque ya nos atrasamos con esta. De repente se me va la conexión de internet y eso es lo que pasa. Bueno, esperemos que ya estemos sin ningún problema. Bien, voy a iniciar entonces para poder
para poder iniciar. Entonces, la ficha 26, indígenas y españoles, un contraste cultural. Muy bien. Entonces, el aprendizaje esperado es reflexionar sobre las diferencias culturales en la época de la conquista. ¿Cuáles son esas diferencias encontradas entre la cultura indígena y la española? Bueno, la primera es en cuanto a la cosmovisión y creencias religiosas. Tanto españoles como indígenas tienen una cosmovisión, una percepción del mundo, de la vida y de todo cuanto les rodea. En el segundo punto, en cuanto a la guerra, los propósitos, tipos de armamento y estrategias militares. El tercer punto, en cuanto a sus tradiciones, cada uno de ellos son culturas totalmente contrastantes, porque los indígenas traían creencias y costumbres, todas relacionadas a su religión y a toda su cultura. Recordemos que su religión es un sincretismo religioso que iban adoptando creencias y costumbres de los pueblos a los que iban dominando. En cuanto a los españoles, pues también los españoles son resultado también de sincretismos, de mestizaje. Los españoles también sufrieron o experimentaron a través de su historia invasiones, por ejemplo, de los musulmanes. Entonces no fueron una cultura totalmente pura. Ellos también traían costumbres que fueron adoptando y adquiriendo de otras culturas, como la musulmana, como de los árabes, quienes los invadieron por unos siglos y después pudieron sacudirse esa invasión. En cuanto a las razas, bueno, los españoles, la mayoría de ellos pues eran de raza blanca, ¿verdad? O de que provenientes precisamente de casi la mayor parte de la población europea. La mayoría de esas naciones pues eran de raza blanca o vikinga. También en cuanto a la raza de los indígenas, pues la mayoría eran de raza cobriza o de raza de una tez oscura. Sus vestimentas, también hay un gran contraste. Las vestimentas de los aborígenes de América y en especial de Mesoamérica, pues iban de acuerdo a sus climas. Los climas que imperaban aquí en todo Mesoamérica, pues eran climas templados y húmedos y un poco más cálidos que en Europa. En Europa, pues la mayoría de los climas tienden a ser climas templados y fríos totalmente. Por eso es que su vestimenta difiere muchísimo a la que encontraron aquí con los indígenas mesoamericanos. En cuanto a las comidas, bueno, también hay un gran contraste en cuanto a las formas de comer y tipos de alimentos. Aquí su alimentación básicamente se basaba, de los indígenas, se basaba básicamente en alimentos frescos, de producto del cultivo. Recordemos que acá, pues la base principal de la alimentación de los aztecas, pues era totalmente a base de vegetales, y las únicas alimentos cárnicos que consumían, pues eran de los xoloescuincles o eran de algunos animales silvestres que cazaban, pero la mayor parte pues estaba basada en cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza, etcétera, cultivos totalmente a base de vegetales y de verduras. Ya los españoles, pues su tipo de alimentación era a base de trigo, a base de arroz, que se consumía en Europa, traído el arroz de Asia, y sus alimentos pues eran un poquito o muy diferentes a los encontrados aquí en Mesoamérica. En cuanto a los tipos de gobierno, bueno, los indígenas aquí impresionaron muchísimo a los españoles a su llegada, quedaron impresionados al ver la gran ciudad de Tenochtitlán, una gran ciudad en medio de un gran lago. Ellos quedaron impresionados por sus estructuras, sus basamentos piramidales, sus templos. Claro, los españoles también estaban acostumbrados en Europa pues a construcciones majestuosas principalmente de sus iglesias, de sus catedrales. Y bueno, los tributos que le rinden a cada cosa, ya sea natural o artificial, estaban acostumbrados aquí los indígenas, pues que el tributo como una forma pues de pago, ¿verdad? De pago para los pueblos que iban dominando, como un tipo de impuesto. Otros aspectos más respecto al contraste cultural entre indígenas y españoles, pues vemos en sus intenciones. Voy a ampliar un poquito más estos puntos, hoy estoy hablando en forma general.
ese contraste cultural. Por un lado, los españoles pues traían intenciones de, de conocer esa región, porque originalmente recordemos que ellos creían, ¿verdad? Equivocadamente, Cristóbal Colón creyó que había llegado a las Indias occidentales, porque originalmente Cristóbal Colón en 1492, cuando descubrió estas tierras de América, creyó que había llegado, que había encontrado una ruta más corta para llegar a las Indias occidentales, con las que había un gran comercio, intercambio comercial de especies y de otros productos. Entonces estaban compitiendo con los portugueses. Los portugueses pues ya tenían una ruta para llegar a las Indias, rodeando todo el África por el sur, pero entonces los españoles querían encontrar otra ruta diferente a los portugueses, y por eso es que Cristóbal Colón emprendió el viaje financiado por los Reyes Católicos al Atlántico, cruzar todo el Atlántico y llegar al otro lado para llegar a las Indias. Entonces, cuando llegó a estas tierras, pensó que había llegado a las Indias. Por eso, cuando llegaron los españoles, Hernán Cortés pensó también que había llegado, y por eso a los habitantes de este lugar les llamó indios, ¿verdad? O indígenas, después se les conoció como indígenas. ¿Por qué? Pues porque creyó que eran habitantes de las Indias occidentales. Pero, y bueno, su propósito principal de los conquistadores o de los españoles, pues era conocer estas tierras y llevarse pues toda la riqueza de este lugar. Y quedaron impresionados al primer contacto con los indígenas, de que algunos de ellos pues traían algunas cosas de oro y de plata, ¿verdad? Y pues les brillaron los ojitos de su codicia y dijeron, bueno, pues aquí hay mucho oro, mucho plata, hay que llevárnoslos. Y entonces emprendieron su aventura de conquista y de colonización. Por otro lado, la percepción de los indígenas, pues de que opusieron una gran resistencia, pues precisamente también ellos estaban aquí acostumbrados a la guerra, al igual que los españoles. ¿Y por qué? Porque los aztecas, que fueron el gran imperio que encontraron, conformado por la Triple Alianza, pues tenía pues cubierto gran parte de la zona central de nuestro país bajo su dominio. En cuanto a la cosmovisión y creencias religiosas, es muy interesante que vayamos comentando estos puntos, ¿verdad? Por un lado, los indígenas, pues la mayor parte de su cosmovisión estaba basada precisamente en su vida y su guerra en torno a su religión. O sea, esa era la cosmovisión de los indígenas. Su vida y todas las guerras eran en torno a su religión politeísta. En la clase anterior veíamos, respecto a las instituciones de poder, que los tres poderes fácticos, el poder de la religión, el poder de la guerra, el poder militar y el poder del Tlatoani, son los tres poderes que se unieron, pero la base central de estos tres poderes pues radicaba en el poder religioso, en el poder de la religión politeísta. Recordemos que estos dioses antiguos de los mexicas, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, Tlacuatlicue, Coyolxauhqui, Tzotzil y la Tonantzin, jugaron un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ellos veían en la guerra como una actividad que sus dioses les ordenaban realizar para extender sus dominios, y en ese proceso de extensión de sus dominios, a cambio les iban a ayudar para que fueran sometiendo a los pueblos vecinos, y a cambio les exigían que les ofrecieran sacrificios humanos, en especial el corazón de los sacrificados, para satisfacer su ira como compensación de esa exigencia que les hacían. Por eso es que ellos pues se veían obligados a hacer todo esto. Y voy a hablar un poquito más en cuanto a la cosmovisión de los indígenas, de esta última diosa, de la Tonantzin. Ya en la clase anterior expliqué respecto a las anteriores deidades. ¿Por qué voy a hablar de esta diosa Tonantzin? Porque va a jugar un papel importante en la colonización, en la evangelización que ejercen los españoles durante 3 siglos sobre los indígenas, posterior a la conquista. ¿Y cuál fue el papel importante que tuvo esta diosa? Bueno, en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, se ubica este cerro,
se construyó una basílica, la llamada Basílica de Guadalupe, en honor a la llamada patrona de México. Los indígenas mesoamericanos tenían su centro de devoción dedicada a su diosa en este cerro. Su diosa se llamaba Tonantzin, que significa nuestra madrecita. ¿Le suena familiar? Bueno, Tonantzin para los mexicas era la madre de todo lo que existe, de los hombres, y lo más importante, era la parte de la pareja divina que creó al mundo y a todos los seres vivos, según ellos. Las deidades femeninas tienen una fuerte presencia y juegan un papel importante en todos los indígenas y en especial en los aztecas. En los pueblos prehispánicos, las deidades estaban relacionadas con la vida, la fertilidad y la tierra. Fíjense qué importante eran las deidades femeninas para ellos. Y la Tonantzin era una de las principales. ¿Por qué? Porque iban periódicamente haciendo, los indígenas estaban acostumbrados a que cada año le hacían procesiones o peregrinaciones a este cerro para rendirle pleitesía y adoración a este cerro, para agradecer que tenían alimento en las casas durante los meses de sequía. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está el Cerro del Tepeyac, y al pie del Cerro del Tepeyac se construyó la antigua catedral en honor a esta diosa, y después la llamada basílica. ¿Qué pasó? ¿Cómo se transformó de Tonantzin a Guadalupe? Bueno, hay muchos historiadores que confirman este hecho, son historiadores y antropólogos que confirman que el culto a la Virgen de Guadalupe, sus orígenes son orígenes indígenas. Acorde a datos religiosos proporcionados por un sacerdote local, se dice que el indio Juan Diego, esta es la leyenda, narra que la Virgen se le apareció en 3 ocasiones, del 9 al 12 de diciembre de 1531, y se refiere en náhuatl como la Tonantzin, y el lugar de las visiones como Tonantzintla, y que se traduce como el lugar de nuestra madrecita. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son 2 polos opuestos, pero complementarios. Así como todo en la religión mesoamericana, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se conforma con 2 serpientes que de manera poco estética forman un rostro que denota que ella puede crear y devorar al mundo. La otra, un poco más próxima a la imagen, que sería Nuestra Señora, que es una mujer morena, que observamos aquí, de pie sobre una media luna. ¿Observan la similitud? Entonces, esta fue una estrategia, según los antropólogos y los historiadores, que utilizaron los españoles, precisamente aprovechar esta devoción que tenían los indígenas hacia su diosa Tonantzin, de su diosa antigua, para poderles inventar, ¿verdad? O inventarles el mito, o inventarles la historia de que un indio, Juan Diego, se le apareció un día, estuvo ahí de visita en la noche a ese cerro, y que de momento hubo un resplandor y que se le apareció la Virgen. Él pensó originalmente que era Tonantzin, pero después ya le dijo que no, que su nombre era María Guadalupe, y que tenía que decirle a todo su pueblo que ella era la madre, la patrona de su pueblo, que ella los iba a guiar y que los iba a cuidar, los iba a proteger, y que deberían de llamarle la patrona, la madrecita. Yo soy tu madrecita, yo soy tu madre, etcétera, etcétera. Entonces, vean entonces cómo esto está comprobado históricamente mediante relatos históricos de antropólogos y de historiadores de este proceso. Por eso decía que jugó un papel importante esta diosa en el proceso de la evangelización de los indígenas en toda la época de la colonización. Y la gran trascendencia, por eso hasta el día de hoy, gran parte de la población de nuestro país, pues se dice guadalupana, ¿verdad? O se dice mariana o guadalupana, precisamente devotos a esta Virgen, que cada 12 de diciembre pues le hacen una gran fiesta en muchos lugares, en muchos barrios. Bueno, y que por cierto, quiero decirles que desde aquel tiempo de las fiestas que le hacían a esta Virgen, los indígenas tenían que sacrificarle, o sea que tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiera estar contenta. Y si ustedes se dan cuenta, el día de hoy, todas las fiestas 12 de diciembre, no hay fiesta que no haya pues un herido, haya un muertito o haya problemas en cada una de estas fiestas de este día cuando se le
celebra a esta llamada Virgen de Guadalupe. Bueno, ¿cuál era la concepción de los españoles respecto precisamente a la religión? Los españoles también, al igual que los aztecas, eran profundamente religiosos, ¿sí? Los españoles también tenían una percepción de la religión, pues muy recalcitrada. O sea, ellos traían la religión católica. Ellos eran fervientes creyentes de la Virgen María. Y ellos ya, el culto a María, la tenían como su principal culto, su rezo del rosario, su veneración a los santos marianos, constituía una de las principales características de la religiosidad de los invasores españoles. Varios de ellos habían nacido en Extremadura, una ciudad española donde era el centro religioso más importante de España. Sobre todo tenían un santuario de Guadalupe, centro administrativo por frailes jerónimos. De dicha imagen milagrosa se esperaba protección y muchos de ellos debieron hacer promesas y limosnas al santuario. Además, ellos al venir a este lugar traían estampitas, traían algunos de sus imágenes de esa Virgen en sus vestidos, porque ellos creían que los iba a guardar su Virgen de los peligros en su travesía o en su gran aventura por estas tierras. Entonces, los españoles eran creyentes católicos y la religión de estos individuos estaba marcada también por la magia. Varios de ellos traían en sus cabalgaduras pequeñas imágenes de su Virgen y además portaban entre sus pertenencias reliquias y estampas de santos que les servían como amuletos protectores. La mayoría de los españoles pensaba que la ambición y la soberbia eran pecados de los que se podían librar con la absolución recibida en la confesión y por encarar unas misas por su alma en sus testamentos. Por eso es que ellos pues decían que bastaba con que se fueran a confesar y pidieran perdón al padre o al sacerdote de su parroquia, ya pues les perdonaba esos pecados. Por ello era injustificado que algunos frailes como Bartolomé de las Casas negaron absolución en el momento de la muerte a aquellos que no liberaran a sus indios encomendados. Como muchos católicos de su época, los españoles estaban convencidos de que su religión era un asunto de rituales y no de moral. Por eso es que para ellos, pues su religión era un conjunto de ritos y era un medio de conquista y de posesión. Una clara muestra de la fuerte presencia entre españoles de las creencias religiosas y de su manifestación de actos externos fue la obsesión que tenían Hernán Cortés por derribar ídolos en los adoratorios indígenas, por considerarlos representaciones demoníacas y suplantarlos con cruces. O sea, en otras palabras, Hernán Cortés dijo, no, mi religión es mejor, mi religión tenemos estos indios paganos, estos indios idólatras demoníacos, tenemos que acabar con todos sus templos y sus deidades porque son demonios, pero a cambio pues les traemos nuestra religión, que según él, pues era mejor, era mejor su virgen que la virgen que adoraban los indígenas, era mejor, y bueno, lo único que hicieron era, pues implantar, por eso se dieron a la tarea de destruir templos, de destruir pirámides, de destruir todos los centros ceremoniales de los indígenas, precisamente para imponer otros deidades, o sea, continuar con la religión politeísta, solo que con otros nombres, cristianizados ahora, ¿verdad? Sus dioses ahora iban a ser igual, pero con otros nombres. En lugar de Tonantzin, ahora iba a ser Guadalupe. Y en lugar de Huitzilopochtli, pues ahora iba a ser no sé, San Pedro. Y así, cada uno de los dioses antiguos indígenas, pues les pusieron nombres de sus santos a los que veneraban los españoles. Aquí tenemos entonces la Virgen que adoraban los españoles, la Virgen María. Observen que siempre todas las vírgenes antiguas en el mundo y en especial las que se veneraban en Mesoamérica y los españoles, siempre están rodeadas de la serpiente. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe,
sobre una luna, sus cuernos de la luna, sobre serpientes. Y vemos entonces siempre la serpiente antigua, que ustedes saben quién es, siempre está atrás de todas estas creencias religiosas. Bien, ahora, segundo punto, en cuanto a la guerra. Respecto al primer punto, quiero que ustedes me digan, por favor, quiero que interactúen, quiero que me digan cuántos de ustedes han visitado o conocen el Cerro del Tepeyac. Quiero que me digan en el chat, por favor, cuántos de ustedes han visitado o han pasado por ahí, por el Cerro del Tepeyac, o por ahí han pasado cerca de donde está la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. ¿Cuántos de ustedes por ahí han pasado o han visto o han visitado? Quizá no para ir a venerar, ¿verdad? Bueno, los que antes teníamos esta creencia, pues quizá alguna vez llegamos a visitar esos lugares por la devoción, por la fe que profesábamos, pero ahora pues es diferente, ahora solamente lo vemos como si fuera un museo, ¿verdad? De historia que nos permite, bueno, pero se han visto cada 12 de diciembre por televisión, a veces pasaban en cadena nacional la misa en honor a esta festividad, o quizás cerca de donde vives, el 12 de diciembre, quiero que me confirmes en el chat, si tus vecinos o en el barrio donde vives o en tu colonia hacen fiestas cada 12 de diciembre. A veces son muy sonoras, muy estruendosas, que a veces ni dejan dormir porque es toda la noche. ¿Cuántos de ustedes me confirman en el chat? ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues ahora entienden en dónde tuvo su origen estas festividades y quiénes son desde antes de los españoles ya se veneraban, se tenían estas festividades. Bueno, los que no han tenido esta experiencia, exactamente, algunas hasta vienen patrullas. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas de estas festividades no terminan bien, sino terminan en pleitos, terminan en derramamiento de sangre, lamentablemente. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, por eso les decía yo la importancia y lo interesante de analizar la historia, porque la historia nos muestra mucho de nuestro pasado y de nuestra trayectoria como pueblo, y nos permite conocer y entender mejor a nuestro país y sobre todo a nuestros conciudadanos, a los mexicanos, el por qué ellos tienen y profesan estas creencias, estas tradiciones desde sus ancestros, cómo han venido heredando estas creencias y cómo estas creencias, pues algunas personas, pues hay que respetar sus creencias, pero pues muchas de ellas nada más lo hacen por repetición y sin saber sus orígenes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente punto en cuanto a la guerra, sus propósitos, tipos de armamento y estrategias militares. Muy bien. Vamos a continuar entonces respecto a esto. Permítanme. En cuanto a la guerra y las estrategias militares, quiero decir lo siguiente. Los indígenas, sus armamentos, sus armas eran a base de huesos de animales, de espadas. Estos como garrotitos que tienen aquí eran de gomas, de madera, ellos no conocían el hierro. Bueno, conocían solamente la plata y el oro, algunos de ellos con oro y con plata, pero principalmente esas puntitas eran de huesos de animales y sus palos. A diferencia de los españoles, que los españoles sí traían un armamento militar mucho más sofisticado y mucho más poderoso, podríamos decirlo, porque ellos sí traían sus espadas y sobre todo traían armas de fuego. Y también algo interesante, traían caballos. Los indígenas no conocían los caballos, por eso quedaron impresionados cuando llegaron los españoles. Se quedaron impresionados al observar a un soldado español montado sobre un caballo, pensaban que era un dios. Además, su fisonomía era muy diferente a la de ellos. Ellos habían tenido, como leyenda, como enseñanza,
de que ellos en sus antecesores, en las culturas antiguas mesoamericanas, había el antecedente de que habían tenido contacto con sus deidades, sus dioses, quienes eran blancos, barbados, altos y sobre todo con un armamento muy poderoso, y quienes les habían enseñado las artes, la arquitectura, les habían enseñado a sembrar la tierra, les habían ayudado a construir sus pirámides. Entonces ellos tenían este antecedente religioso, y por eso al ver a los españoles creían que ellos habían regresado. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando los aztecas ya estaban en 1521, en siglos pasados, en el periodo preclásico y clásico, pues ya habían pasado los mayas, los teotihuacanos, y esas civilizaciones ya habían desaparecido, pero habían dejado como leyenda, como enseñanza de que todo lo que habían logrado pues había sido gracias a sus deidades que habían bajado del cielo y les habían dado toda esa enseñanza y les habían ayudado a conformar toda su estructura de vida. Por eso es que ellos tenían esa esperanza de que regresaran esos dioses, su dios Quetzalcóatl, su dios Huitzilopochtli, y todos sus dioses iban a encarnar, y ellos pensaron que estos españoles habían sido sus dioses antiguos que habían regresado encarnados en ellos. Por eso es que pues eso les facilitó a los españoles esa confusión, pues para conquistarlos con mayor facilidad. Muy bien. En cuanto a la guerra y las creencias y ritual azteca. Muy bien, quiero mencionarles, como les he explicado en otras clases y al principio de esta, que siempre la guerra va a estar basada en sus creencias religiosas. Recordemos que los aztecas, su principal deidad es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el señor del sol y del fuego, y es el principal dios a quien ellos veneran y por quien ellos son impulsados a hacer las guerras para expandir su dominio hacia todo el territorio, todo el territorio que iban invadiendo. Ellos fueron construyendo su ciudad, la ciudad de Tenochtitlán, y construyeron sus pirámides. En lo alto de estas pirámides, recordemos, sus dos templos, ¿verdad? Uno dedicado a Huitzilopochtli y el otro al dios Tlaloc, el dios del agua, el otro es el dios de la guerra, y pues los demás basamentos piramidales a sus demás dioses, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y a todas las deidades que ya mencioné. Y todo esto en base a sus guerras, o sea, ellos los motivaba, los movía a hacer sus guerras floridas, cuyo propósito principal pues era capturar los prisioneros de guerra que eran precisamente destinados para el sacrificio. Ese sacrificio humano que consistía en sacarles, extraerles el corazón de donde emanaba la vida y derramar su sangre para satisfacer a su dios del sol, que es Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y poderlo tener contento. Por eso su vida también, aquí está el calendario solar. Y finalmente, estas creencias pues están basadas en esto precisamente, en satisfacer los deseos de sus dioses, en especial a este dios, y sacrificarle a estos guerreros y hasta doncellas que preparaban durante todo un año para ofrecérsela a estos dioses. Las doncellas las convencían de que era un honor ser sacrificadas y no había resistencia. Donde sí había resistencia, obviamente, era en estos guerreros prisioneros que iban siendo traídos de los pueblos a quienes iban dominando los aztecas. Ahora, en cuanto a la percepción de la guerra de los españoles, pues no hay mucha diferencia. Recordemos que los españoles también estaban acostumbrados a guerras. Ellos en los siglos anteriores habían sostenido guerras con los musulmanes, quienes los invadieron. Ellos también habían experimentado la invasión de Napoleón, y entonces ellos ya tenían cierta experiencia en la guerra. Y Hernán Cortés, que es el principal conquistador, dicen los historiadores, Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de sus generales, en sus escritos dice
que era un hombre de un carácter fuerte, un líder nato, de un carácter fuerte, dominante, que logró convencer precisamente a los reyes católicos para que pudieran también apoyarlo en esta aventura. Tuvo también que enfrentar a Pedro de Alvarado desde Cuba, quien le había prohibido que ya no viniera y continuara la conquista, pero él se resistió y lo venció. Entonces, Hernán Cortés, pues era un hombre carismático, dice Bernal Díaz del Castillo, de un militar entrenado, y que obviamente, pues él, acostumbrado a la guerra, utilizó todos sus recursos. Se trajo a muchos soldados, también se trajo a gente que allá en España, pues no tenía oficio ni beneficio, y quiso aventurarse con él, y los trajo y los entrenó para ser sus guerreros. Y bueno, vemos aquí entonces que traían entre sus símbolos religiosos la cruz y su virgen para poderla someter a los indígenas. Veamos los combates que sostuvo. En un principio no fueron combates fieros, sino que recuerden que contó con la alianza de los indígenas, que a su paso se fueron uniendo, aliando a él, porque estaban cansados del sometimiento de los mexicas con tanto tributo que les cobraba, y entonces vieron la oportunidad de liberarse de ese yugo y se unieron a Hernán Cortés. Y su primer encuentro que tuvo con Moctezuma, Xocoyotzin, pues fue un encuentro pacífico, pero después ya hubo una rebelión y hubo una guerra donde tuvieron que emplear toda su fuerza con su armamento. Bueno, entonces, la guerra para los españoles, al igual que para los indígenas, pues fue un medio de conquista, fue un medio de sometimiento, fue un medio de explotación y de saqueamiento, porque saquearon sus riquezas de los indígenas, y de imponer. Venían asociados siempre con los frailes, lo acompañaban a Hernán Cortés, pues órdenes religiosas, para que después ya se establecieran aquí e iniciaran ya, con su victoria sobre los indígenas, pues el proceso de la colonización. Bien, ahora en cuanto a las estrategias de guerra entre indígenas y españoles. Por un lado, los indígenas, como les mencionaba, usaban algodón, madera, hondas, isle, armas blancas, como cuchillos y espadas a base de huesos de animales, y alguna que otras hechas a base de plata y oro. Se disfrazaban los guerreros aztecas de guerreros famosos para espantar y confundir a sus enemigos, al plantar magueyes para obstruir y desviar el camino. Como ellos conocían muy bien sus caminos, pues los iban tratando de confundir, sembrando por los antiguos caminos conocidos, sembrando magueyes y desviándolos para que se perdieran. Una de las estrategias importantes de los indígenas es que gritaban muy fuerte cuando era el momento de la batalla, para impresionar y espantar a los adversarios. Gritaban al unísono todos, y era un grito ensordecedor que provocaba espanto entre sus adversarios. Claro, esto no les funcionó mucho con los españoles, ¿verdad? Porque no se espantaron, al contrario, los incitó más para irse sobre ellos. Utilizaban canoas para cruzar su lago. Recordemos que su ciudad estaba rodeada de este lago, y su ejército de élite de los indígenas estaba formado por los guerreros águila, los tigre y los rapados, que expliqué en clase anterior, quienes siempre iban en el primer frente de batalla. Pero aunque iban muy bien armados y estaban entrenados para la guerra, pues finalmente ellos pues tenían una inferioridad en cuanto a armamento, al poder de su armamento con respecto a los españoles. Ahora veamos a los españoles, que usaban espadas, cañones, armas de fuego como fusiles, arcabuces y escudos de metal. Estas fueron algunas de sus armas principales. Antes de la batalla se disparaban tiros con poca pólvora frente al ejército enemigo, y a esto le llamaban alarde de armas, para asustarlos. Mientras los indígenas utilizaban los gritos, los españoles utilizaban unos disparos al aire para espantarlos. Y pues bueno, los indígenas al principio a lo mejor pensaron, pues, ¿qué son esos truenos, verdad? No conocían los cohetes. Ya después se dieron cuenta que pues eran los españoles quienes vomitaban fuego a través de unos artefactos. Ellos se decían de sus espadas,
que vomitaban fuego. El hierro y el acero eran los materiales con los que estaban elaboradas sus armas de guerra, y sobre todo los caballos, que eran su medio de transporte y de guerra, y lo que les mencioné, impresionaron a sus adversarios, creyendo estos indígenas pues que eran dioses, y los dioses mitológicos pues siempre van a ser mitad hombre y mitad animal, ¿verdad? Así como los dioses mitológicos que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Vean entonces, chicos, esta percepción y esas estrategias de guerra que tuvieron tanto los indígenas como los españoles. Muy bien, quiero que me digan en el chat cómo se comunicaban. Aquí hay una pregunta: ¿cómo se comunicaban los españoles con ellos? Bueno, al principio se comunicaban con señales, y posteriormente tuvieron un medio de comunicación muy importante. Los españoles, cuando llegaron a Veracruz, Hernán Cortés, ahí conoció a un español, Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar le dio, junto con los indígenas totonacas, acostumbraban darles regalos a los visitantes, y entre esos regalos les regalaban mujeres, y entre esos regalos les regalaron a una mujer indígena llamada Malintzin, después conocida como la Malinche. Esta mujer, pues como ya este español Jerónimo de Aguilar había llegado antes que Hernán Cortés y había vivido entre los indígenas, pues ya había enseñado a algunos indígenas a hablar el español, y entre ellos Malintzin ya sabía el español, y entonces sirvió como intérprete a Hernán Cortés y le servía como intérprete a Jerónimo de Aguilar para comunicarse con los indígenas. Y entonces, como recibió este regalo Hernán Cortés, la utilizó como intérprete y la acompañó de aquí en lo adelante, pues en todas sus demás visitas que hicieron, precisamente para poder servirle precisamente como intérprete en todas estas, en toda esta aventura. Así que de esa manera se pudieron comunicar los españoles con los indígenas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por eso se conoce la Malinche como traidora, ¿eh? La relacionan como que traicionó a su raza, la Malinche o la Malinche, pero pues originalmente fue una esclava que le regalaron a Hernán Cortés, y pues le fue de mucha utilidad como intérprete, como traductora de Hernán Cortés. ¿Alguna otra pregunta, chicos, respecto a esto que acabamos de explicar? Me pareció muy interesante esa pregunta. Respecto a la cosmovisión de los indígenas y de los españoles, recuerden que este contraste de españoles e indígenas, pues después se convirtió en una mixtura o en una mezcolanza, es decir, se mezclaron estas dos, podríamos decir, herencias culturales, tanto de españoles como indígenas, y esta sincretización de esta mezcla de estas dos culturas, de esta unión, pues surge una nueva cultura, la cultura mestiza, la cultura actual que todos los mexicanos tenemos. Tenemos ya una cultura heredada de españoles como de indígenas, y llegaron al puerto de Veracruz, precisamente, al puerto de la Veracruz. Ahí llegaron originalmente y ahí se encontraron con estos españoles que ya habían llegado anteriormente desde 1519. Se trasladaron de Cuba, originalmente llegaron a Cuba, Pedro de Alvarado, y de ahí hizo sus primeros viajes Jerónimo de Aguilar al puerto de la Veracruz, lo que hoy es Veracruz, y de ahí fue que ya tuvieron este intercambio de la Malintzin, y desde ahí ya se adentraron
a la conquista de la gran Tenochtitlán, ya acompañado los españoles de totonacas, de todos los indígenas que fueron encontrados a su paso, y en especial los tlaxcaltecas, recordemos que fueron los principales que se unieron y que conocían muy bien las debilidades de los aztecas y que jugaron un papel importante pues para llegar a esta gran, ¿verdad? Esto es porque por ahí precisamente hasta el Valle de México. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta o duda respecto a este tema? Precisamente a las personas pues que no les gusta apreciar lo mexicano, que no les gusta valorar lo mexicano, y también a los que traicionan, ¿verdad? A nuestro país, a los que pues con sus actos o actitudes dejan mal a nuestro país, pues les llaman precisamente malinchistas, ¿verdad? A veces, no seas malinchista, ¿por qué? Porque pues aprecias más los productos extranjeros que los mexicanos, y le dicen pues, precisamente que son malinchistas. Por eso es importante valorar toda nuestra cultura como mexicanos. Ahora, al conocer las raíces espirituales, también es importante que nosotros nos demos cuenta el por qué nuestro pueblo es un pueblo profundamente religioso. ¿Y a qué me refiero con profundamente religioso? A que es un pueblo que le importa mucho eh, los actos religiosos, los ritos, pero dentro de esa religiosidad yo alcanzo a ver que no hay una transformación, solamente se limitan a repetición de ritos, de sacramentos, como una repetición, algo así como mecánica, pero no hay una verdadera transformación de la persona, o sea, no hay un verdadero cambio. Las personas, se supone que el fin de la religión, pues, hacer a las personas mejores, pero en este caso, reflexionando sobre este punto, no hay un verdadero cambio, solamente se ha limitado a repetir, solamente a continuar, porque yo he preguntado a algunas personas, bueno, ¿y tú por qué crees en esto? ¿Por qué practicas esto? Ah, pues es que mis padres me lo enseñaron. Ah, pues es que siempre por tradición y por costumbre lo ha hecho mi familia, y pues yo ahora pues lo hago igual, pero no lo hacen con una verdadera reflexión, ni conociendo sus orígenes, su trasfondo espiritual, y mucho menos trasciende un verdadero cambio. Por eso las personas siguen siendo igual o a veces hasta peor, y lo agarran como pretexto, ¿verdad? Para pues hacer sus desmanes, diría yo, o hacer la guerra a los demás, o a matar o asesinar, como lo hicieron los españoles y los indígenas, que en nombre de sus dioses y en nombre de la guerra mataban, asesinaban, atracaban, robaban, y siempre ha sido así el ser humano, siempre a nombre de la religión, a nombre de sus dioses, utilizan la guerra, pero ese no es el fin realmente. Recordemos que nosotros, espiritualmente, como creyentes en el ser todopoderoso, en el creador del universo, Él no nos manda a hacer guerra en lo físico, Él nos manda a hacer guerra espiritual. Nuestra principal guerra es con nosotros mismos, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, vencerlos en nosotros mismos, ¿verdad? No hacer guerra contra los demás, sino contra nuestras complejos, nuestros traumas, aquellas cosas que nos impiden ser mejores ante los demás. Ese es mi punto de vista. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto que estoy mencionando. Por eso me interesa mucho, y por eso se dan cuenta que las clases que yo trato de compartirles, pues lleva siempre a una reflexión final. No simplemente el ver el contenido académico, el que ustedes tengan la información de hechos, de fenómenos históricos, con fechas, con lugares, sino llevarlos a una reflexión. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien, chicos. Quiero que me escriban en el chat si están de acuerdo con esta apreciación que estoy mencionando, si están de acuerdo en que lleguemos a una reflexión en cada tema, una reflexión que nos ayude pues a conocernos mejor
y a ser mejores cada día. ¿Están de acuerdo? Quiero que me digan en el chat. ¿Qué opinas, Angelina? ¿Qué opinas, Maki? ¿Qué opinas, Dana? ¿Qué opinas, Max? ¿Están de acuerdo o no con esta reflexión final? Bueno, chicos, pues no sé, quiero que al final, ya antes de cerrar, si ya no hay alguna otra pregunta, otra duda, pues les agradezco mucho su participación. Espero que esta semana resuelvan esta sesión, esta ficha número 26. Y bueno, también la evaluación que está en la página 106 para recuperar lo aprendido. La próxima semana comenzamos con el tema 11, que es la continuación de este proceso histórico en nuestro país, ahora con la siguiente etapa de la colonización. ¿Todo bien, chicos? Quiero que me contesten en el chat si están ahí presentes o me dejaron solo al final. ¿Todo bien? Bien, chicos, pues les agradezco bastante su presencia, su participación. Muchas gracias por haber estado en la clase, por haber participado. Espero que tengan una bonita semana, síganse cuidando. Y bueno, nos vemos en la próxima clase de español el lunes y después de historia la próxima semana. Gracias por su presencia, gracias por su valiosa participación. Deseo que Dios les bendiga, cuídense mucho. Hasta pronto. Bye, bye.